Esta guía número 4 aborda el tema de las funciones lineales, con ese nombre como tal, que tiene que ver con una manera de representar las expresiones algebraicas en el plano cartesiano, están relacionados, ¿cierto? Entonces voy a buscar el taller para que lo veamos. Me confirman por favor que lo están viendo, ¿cierto? El archivo de Word o el documento de Word donde está el taller sobre las funciones lineales, ¿cierto? ¿Sí lo están viendo? ¿Alguno por favor que me confirme? Sí. Listo, muy bien. Entonces, ok, entonces miren que aquí uno de los objetivos es identificar relaciones entre propiedades gráficas y sus expresiones algebraicas. Entonces a eso se refiere, pues, es lo que les decía ahorita, saber, dependiendo de cómo es la expresión algebraica, cómo es la gráfica. La gráfica en el plano cartesiano, ¿cierto? La gráfica en el plano cartesiano. Entonces esa es la idea, que podamos ver, dependiendo de cómo sea la forma matemática de escribirlo, que esa forma matemática, cómo se representa en el plano cartesiano. Listo. Entonces eso es muy importante, es uno de los objetivos. Entonces es eso, ¿cierto? Que si vemos una expresión escrita de una forma matemática, cuando digo matemática es que la escribimos con letras y números, como algunos pues ya han ido viendo que se han ido familiarizando con esto, y es que debemos utilizar algo nuevo para todos que tiene relación con lo que llamamos el álgebra, ¿cierto? Pero uno no se debe asustar con eso, sino entender simplemente que el álgebra es la manera de escribir en matemáticas utilizando letras, y esas letras que se llaman variables realmente, variables, o también le podemos decir, como de pronto le decíamos hasta ahora, incógnitas, ¿cierto? Podemos decir valores desconocidos. Esa letra entonces nos van a ayudar a representar esas funciones, ¿cierto? Y obviamente van acompañadas de números, ¿listo? Entonces, dependiendo de cómo se escriban, representan diferentes cosas en el plano cartesiano. En lo que vamos a estudiar ahora, van a representar rectas o líneas rectas, ¿cierto? Que es a lo que se le llama funciones lineales. Listo. Bueno, entonces, la función lineal es una línea recta, está representada en el plano cartesiano como una línea recta y tiene una manera de escribirse utilizando letras y números. ¿Listo? Símbolos matemáticos. Los símbolos matemáticos por excelencia son las letras y los números, ¿cierto? Entonces eso vamos a aprender a utilizarlos para hacer esa representación. Y nos cuentan aquí con esta imagen, estamos viendo la imagen, ¿cierto? De una máquina y unos bombillitos, ¿cierto? ¿La estamos viendo? ¿Me confirman? Sí. Ok. Sí, señor. Eso, entonces es muy importante, gracias, en la lectura, que ustedes hagan bien la lectura, que ustedes lean con cuidado y entiendan lo que están leyendo, ¿cierto? Porque a veces algunos me preguntan cosas que yo sé que de pronto es porque no han leído, que no las que me están preguntando cosas que están escritas ahí. Entonces, bueno. Entonces nos dicen ahí que una función, en la guía nos cuentan que una función es como una máquina, ¿cierto? Una máquina a la cual yo le introduzco números y ella me produce otros números. Básicamente, hola, ¿alguien va a preguntar algo? Bueno, no. Listo, entonces sigamos. Que pensé que alguien iba a preguntar. Entonces entendamos eso así para que nos quede fácil de entenderlo. Una función es como una máquina matemática, obviamente, a la cual introducimos unos números. Esos numeritos están representados ahí por los bombillitos transparentes, el 1, el 2, el 3, el menos 1, y ella me produce unos resultados que son otros números, el menos 2, el 3, el 7, bueno, no sé, dependiendo de cómo sea la función, son los resultados que yo obtengo, listo.
Entonces, como hablamos de la palabra o el concepto de función, entonces se usa la letra F o se usa mucho la letra F para representarlas, pero realmente se usa cualquier letra. Y aquí nos dicen, bueno, entonces una función se denota con el término F y entre paréntesis una X. Y ahí les hago la aclaración para que lo tengan bien en cuenta, que no significa F multiplicado por X, sino que se lee función de X y donde X representa cualquier número, un número cualquiera, al que a ustedes se le quiera ocurrir. Cualquiera de los números que conocemos, números positivos, negativos, fraccionarios, cualquiera, ¿cierto? Números con cifras decimales, en fin. Entonces, cualquier número, o sea, puede ser una raíz exacta o una raíz inexacta, entonces cualquier número que esas raíces inexactas serían los números irracionales, ¿cierto? Que era lo que estudiábamos en el primer periodo, números naturales, enteros, racionales, irracionales, y que todos esos números vienen a ser los reales. Entonces uno diría mejor, para no decir todos esos nombres que a veces confunden, uno dice cualquier número real, el que usted se imagine, el que usted que quiera imaginar, ¿cierto? Raíces, sin raíz, fraccionarios con cifras decimales, etcétera. Listo. Bueno, entonces X es cualquier número. Entonces vuelvo y repito, se utiliza normalmente la letra F para indicar que esa es la función y una X que representa el número que yo quiero saber cuánto vale según la función, con el cual yo quiero saber cuánto vale la función. Listo. Pero entonces todo depende de cuál sea la función, y las funciones hay que definirlas en términos matemáticos como esas que aparecen en el ejemplo B. Listo. Ya saben pues que cuando tengan alguna pregunta ahí mismo me dicen. Entonces en este ejemplo B nos empiezan a decir, vea, una función puede ser así como dice ahí en el número 1, dice el doble de un número, ¿cierto? Antes, que si yo le doy a usted como está en este ejemplo A, si yo le doy a usted el número 3, si le aplica la función f al 3, le da 6, porque la función dice que es el doble de un número. ¿Listo? Entonces, eso pues es, yo digo que pues es fácil de comprender. Solamente que usted acepte pues que en este caso entienda que la función lo que hace es sacarle el doble al número. Entonces, si la función dice el doble de un número, listo, usted ya sabe que va a sacarle el doble al número. ¿Listo? ¿Cuál es el doble de 175? Alguien que me diga, por favor. 350. Perfecto, listo, fácil. Entonces esa es la respuesta que debemos poner ahí en la línea que hay de espacio ahí para escribir. Esa es la respuesta. Lo que le están diciendo es, entonces diga, si f es el doble de un número, entonces si el número es 175, ¿cuál sería la respuesta? Listo. Entonces eso es lo que están pidiendo en esta primera parte. Me definen diferentes funciones. Está la función el inverso aditivo y te ponen un ejemplo. Mire que se llama inverso aditivo. Si usted de pronto consulta, si no lo tiene muy claro y mete en Google y dice inverso aditivo, Google ahí mismo le explica, el inverso aditivo de un número es el mismo número pero con el signo contrario. Entonces eso es lo que pasa aquí, que si yo digo, listo, la función se llama inverso aditivo, si yo pongo el 8, entonces ¿cuál será el inverso aditivo de 8? Menos 8, como aparecía ahí en el ejemplo. Listo, entonces hay que hacerle buena lectura al ejemplo. El ejemplo me dice cómo debo responder. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 12? 12, entonces esa debe ser, exacto, perfecto, gracias. Entonces esa debe ser la respuesta que yo vi que ahí, listo. Entonces van viendo cómo es la gracia pues del asunto, la lógica del asunto, ¿cierto? Que yo le hago caso a lo que me diga la función. Si la función es tal cosa, listo, entonces eso hago. Si la función puede ser cualquier cosa, va cambiando, va variando. Y siempre se trata de cosas que realmente no se llaman cosas, sino operaciones, ¿cierto? Digámoslo así mejor, operaciones que yo hago con un número, ¿cierto? ¿Con cuál número? Con el que me pongan dentro del paréntesis después de la F. Listo. ¿Cómo se lee este f y después un 3 entre paréntesis? Lee f de 3 o f función de 3, o mejor para decirlo rapidito uno dice f de 3, o f de 175, o f de 8, o f de menos 12, pero eso sí teniendo cuidado cómo se define f, que no siempre se define igual. Por ejemplo en el ejercicio 3 dice que f es un número cualquiera, un número,
incrementado en 3, ¿cierto? Entonces, según eso, listo. Ahí me da, por ejemplo, la primera, 7. Y la otra, perdón, la cuarta, dice que f es función... Profe, pero ¿cómo da 7? ¿Cómo da 7? Ah, mira que dice que es un número incrementado en 3. ¿Qué número hay dentro del paréntesis? Suman 4 más 3. Exacto. Son 4. Es un 4 el que está dentro del paréntesis. Si le sumas 3, porque dice que incrementado en 3, y aquí debemos entender que incrementar es sumarle 3, entonces 4 más 3 da 7, ¿sí o no? Eso significa un número, eso significa un número incrementado en 3, perfecto, exacto, no, eso, no se queden con la duda, pregúntenme siempre que tengan la dudita, no importa lo que sea, para que lo aclaremos, que es muy bueno que todo nos quede claro, ¿cierto? Bueno, y luego la otra función es una función también para que conozcamos una cosa que se llama el recíproco, que dice que es el inverso multiplicativo de un número, el inverso multiplicativo, que es como, también si usted busca en Google, el inverso multiplicativo es el mismo número pero debajo del 1. Ojo con lo que estoy diciendo, el mismo número pero debajo del 1, ¿cierto? Entonces si el número es 4, por eso queda un cuarto o 1 sobre 4. Mire que es el mismo número 4 pero debajo del 1, o sea, de denominador, queda escrito como denominador. Entonces, ¿cuál será el inverso multiplicativo, ojo, multiplicativo de menos 3? 1 sobre menos 3. Exacto, 1 sobre menos 3. Pilas con el perro que lo muerde. No olviden que es el inverso multiplicativo sin cambiar el signo. Este no cambia el signo, por eso queda 1 sobre menos 3. ¿Hola? Siempre, en todas las operaciones siempre llevan pues, cuando es inverso multiplicativo. ¿Siempre llevan qué? Perdón. ¿El mismo signo? Siempre lleva el 1. Ah, sí, arriba sí, sí, arriba siempre pone un 1. A eso se le llama inverso. Usted dice pues multiplicativo, porque también hay inverso aditivo, que es el que cambia el signo. ¿Sí te acuerdas de este punto 2? Este ejercicio 2. Sí, profe. Eso, ese cambia el signo, mientras que este lo que cambia es como la posición del número en un fraccionario, ¿cierto? Lo vuelve en fracción. Eso lo vuelve fracción debajo del 1. ¿Listo? Bueno, entonces eso se conoce como recíproco o como inverso multiplicativo, una palabra nueva para que la conozcamos, que significa lo mismo decir recíproco que inverso multiplicativo. ¿Listo? Bueno, entonces voy a parar el video aquí, no la clase sino el video, para que no nos quede muy largo.